Bienvenidos, estamos en el panel 3, cuyo tema es Familias y situación de jóvenes, niños, niñas y adolescentes. En este panel vamos a tener el aporte y el compartir con 4 expositores. La primera de ellas, vamos a empezar con María Suárez. A continuación expongo el perfil de María. María Suárez es psicóloga graduada de la Universidad de Guayaquil, magíster en Psicología Clínica, mención en Psicoterapia de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, con diplomados en Psicotraumatología, Metodologías Andragógicas y Política de Drogas, Seguridad y Derecho a la Salud. Ha ejecutado programas tanto desde la prevención como la intervención en población en situación de movilidad humana, adolescentes y familia. En entornos de violencia, desde hace 2 años, coordina el programa Comunidades Seguras desde Guayas, promoviendo la articulación de instituciones y organizaciones con base en territorio mientras se potencializa las capacidades de las comunidades. Bienvenida María Suárez, por favor, su intervención en 15 minutos. Gracias. Muy buenos días. Agradezco la invitación a este evento, agradezco la presencia de diferentes miembros de la comunidad, cooperantes, miembros de la Organización de Sociedad Civil. En este caso, de parte de Fundación Panamericana para el Desarrollo, venimos a hablar un poco sobre uno de los proyectos que venimos trabajando desde la provincia del Guayas. Si bien nuestro programa Comunidades Seguras radica en el fortalecimiento de comunidades, fortalecimiento también de instituciones que tienen base en territorio, este tiene una característica primordial donde el mayor eje o el mayor interventor es la comunidad. Este proyecto se ejecutó en Guasmo Sur, tuvo una duración de 3 meses y más bien, si podemos ver, tiene un tinte o algo muy específico que tiene algo que hemos visto en todos los barrios o es muy común ver en Guayaquil: niños jugando fútbol. La idea es que esto se pueda potenciar, que esto se pueda organizar y obtener resultados más allá de solo el deporte, sino también características de sensibilización, con tintes de prevención de violencia, con tintes también de esas normativas de género y a su vez intervenir o mantener esta ecuación sobre los actores que están en territorio. En este caso, uno de los actores que también fue un poco novedoso en cuanto al proyecto es que se mantuvo la intervención de policía comunitaria. Ese ente tiene las características de mediar con las comunidades y a su vez mantener esos aspectos de seguridad, estos aspectos de convivencia y promulgar el uso de diferentes actividades. Si podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Como tal, se caracterizó o se realizó en la cooperativa Julio Pote, se buscaba propiciar las actividades de fútbol, pero esa iniciativa vino desde la comunidad, ellos la estructuraron. Ellos quisieron tener una escuela de fútbol donde no sea necesario cancelar, donde tenga los implementos. De parte de PADF también identificamos ciertas herramientas desde la comunidad donde habían varios miembros que tenían previa capacitación en fútbol. Entonces nosotros les otorgamos adicional una formación sobre metodologías para poder abordar este contacto con los niños, porque teníamos población desde los 7 años hasta los 17 años de edad. Entonces necesitamos esa metodología, necesitamos intervenir también con diferentes temas, necesitamos tener estas énfasis en las problemáticas del sector. Y se dio como tal paso, ya que al ser Guasmo Sur una comunidad bastante conflictiva, necesitábamos tener un énfasis especial por los temas de reclutamiento que se dan en general en todo el país, pero en Guasmo Sur también tiene una característica de que tenemos varios GDO que están ahí de base y la comunidad lo sabe, la policía lo sabe, todas las instituciones saben de esto, pero debemos abarcarlas, debemos abordarlas bajo estrategias mucho más específicas. Como tal, esta escuela o el sector donde se realizó
fueron en las exteriores o están cerca de una institución educativa. Entonces este también fue uno de los implementadores, uno de quienes ayudaron a sostener este proyecto que hasta la actualidad se mantiene, pero ya sin el beneficio o sin el contacto directo de PADF. La siguiente, por favor. Como objetivo nosotros planteamos tener a la comunidad como un ente rector, pero que pueda potenciar las herramientas que ya posee, para que puedan tener en sí un uso adecuado del tiempo libre para los niños, niñas, adolescentes, y a su vez también tener inmersos a los actores de la comunidad, donde vamos a tener presencia de padres, también miembros de la comunidad educativa, policía comunitaria y personas de los alrededores que puedan ayudar a colaborar con esta recuperación de los diferentes espacios. Dentro de las partes de los objetivos específicos buscamos promover estas actividades que puedan ser sostenibles y promover la participación. Dentro de las estrategias tuvimos elementos de sensibilización que nos apoyamos también en otras instituciones como el Cruz Roja, que ellos tienen la metodología Game Over. Ellos también abordaron temas específicos de prevención de violencia de género, mayormente con los niños, niñas y adolescentes. Al ser un tema sensible, todos estos elementos se llevaron a cabo en sus instalaciones. Otro elemento era fortalecer la presencia de los padres, ya que algo común o uno de los factores de riesgo que logramos identificar es que los padres no se veían inmersos en las actividades con los niños. Entonces los niños acudían solos o solamente iban acompañados de los hermanos, que diseñamos como parte de la metodología en conjunto con los líderes barriales, porque muchas de estas ideas vienen de los mismos líderes barriales, era tener actividades específicas para los padres. Mientras los niños están haciendo fútbol, los padres tenemos actividades de dispersión o tenemos agendas también para ellos donde tienen elementos formativos. Este liderazgo o este proyecto, si bien tuvo su periodo donde fue abarcado por PADF, donde estuvimos haciendo ese apoyo, este seguimiento, se entregó al momento de cerrarlo a la comunidad. Entonces todos estos recursos, todas estas herramientas que fueron necesarios están a cargo de la comunidad, quien actualmente los mantiene, y incluimos abordajes o problemáticas sobre la prevención de reclutamiento forzado. Al ser un tema pues bastante conflictivo, se abordó desde los ejes preventivos. El siguiente, por favor. Tuvimos 3 elementos claves o 3 actividades claves que podemos subdividirse dentro de las actividades de sensibilización. Parte de ellos está la Cruz Roja Ecuatoriana y otro elemento fue un recurso que en general toda la comunidad posee, pero no siempre podemos gestionarlo, son las capacitaciones de Policía Nacional. Ellos también tienen una serie de metodologías y en los entornos pues, que pudimos abarcar, vimos desde prevención de las violencias, los mecanismos que podemos tener, las diferentes rutas de acceso y a su vez se construyó ciertas estrategias que tanto la comunidad como la policía comunitaria les podía abordar. Que un énfasis también de este proyecto es que queríamos tener esa característica o separar un poco la labor de la policía que tiene estos ejes reactivos de la parte comunitaria. Luego tenemos las recuperaciones de espacios, tuvimos concursos de murales en los sectores aledaños, tuvimos también estrategias donde nosotros integramos o les dimos los implementos y la comunidad era partícipe de recuperar los parques, de recuperar los exteriores de la escuela que estaba consecutiva donde realizamos la actividad y que nos dimos cuenta que mientras la comunidad más se veía inmersa, estos espacios se mantenían, se estaban cuidando y tenían cierto respeto frente a de pronto miembros de estas organizaciones delincuenciales, porque justamente en estos sectores donde estaban los niños o en estos sectores donde había murales, empezamos a notar, o la comunidad empezó a notar que eran estos sitios un poco más seguros, donde iban disminuyendo, que estaban personas expendiendo drogas, donde habían personas de diferente índole que podían reclutar a los niños o a los jóvenes, sino más bien se volvieron estrategias seguras. ¿Quiénes pintaban los murales? Mayormente los niños y los jóvenes ayudados de sus padres. Esto fue una de las mayores estrategias de seguridad que pudimos encontrar o lo vimos como resultado. Y en cuanto a las actividades deportivas, al ser un taller, al ser una escuela comunitaria de fútbol, este fue el mayor componente y ese fue el primer enganche. Iniciamos con pocos niños,
con 30, terminamos con 67 y ese fue uno de los mayores logros que tuvimos. Tuvimos partidos amistosos y partidos familiares, donde no solamente participaban los niños que estaban formándose, sino también miembros de la comunidad donde estaban los padres, los hermanos. Entonces teníamos a su vez ese apoyo y teníamos ese respaldo de los padres que sostenían estas actividades. Siguiente, por favor. Dentro de los impactos que pudimos evidenciar es que como PADF hace algunos meses nos encontramos ejecutando un estudio sobre la percepción de inseguridad. Entonces, uno de los primeros resultados que pudimos encontrar fue justamente los que tenemos a nivel de Guayas y nos dio también como resultado que en estos espacios ha disminuido la percepción de inseguridad y la percepción de riesgo, a diferencia de otros sectores de pronto donde no hemos ejecutado este tipo de actividades. Los niños, niñas, adolescentes también exploraron este deporte como una acción para sus proyectos de vida, ya que al estar expuestos a entornos demasiado violentos, ellos contemplaban más bien formar parte de estos grupos como una alternativa para pasar su tiempo o incluso para generar ingresos, para poder conocer más personas, para poder formar sus redes. Entonces aquí más bien los niños ya estaban pensando entre otras opciones. Si bien el fútbol es un deporte pues muy instaurado que tiene componentes familiares, también tiene componentes culturales, pero ese sector fue escogido porque en levantamientos previos encontramos que era característico de aquí. En cuanto a los beneficios o algo que les quedó a la comunidad de este proyecto fue justamente la formación en prevención. Tuvimos 4 formaciones en los 3 meses solo de temas de violencia, adicional a los que tuvimos por parte de la policía, donde participaron elementos como DINASED. Les entregamos un kit de entrenamiento deportivo donde ellos pueden replicar constantemente y mantienen replicando esas actividades de manera pues mucho más autónoma. Sin embargo, parte de la gestión fue ir conectando con otras instituciones. Actualmente hay técnicas del municipio que se encuentran apoyando esa labor y con cierto seguimiento de policía comunitaria. Y la formación que les tuvimos a los instructores sobre esta metodología para abordar a los niños. Siguiente, por favor. Algo que también queremos destacar mucho es el nivel de colaboración comunitaria que tuvimos, tanto con los líderes comunitarios, siempre remarcando el importante compromiso que tienen las madres de familia. Si bien habían padres, pero las madres eran quienes impulsaban mayormente a los niños, a las otras madres, impulsaban que el parque se mantenga limpio, que los alrededores estén seguros. En algún momento tuvimos una alerta donde se había un rumor en el sector que podían estar personas ligadas a estos grupos criminales. Justamente las madres eran quienes estaban pendientes de todo eso y logramos pues abordarla de la mejor manera. En cuanto también las lideresas y la conexión con la unidad educativa, pues ellos también brindaron un acompañamiento a los partidos, brindaron un acompañamiento a las mingas y brindaron un acompañamiento en cuanto a los murales que realizamos en los exteriores del sector. Y en cuanto a los factores de éxito, ese proyecto, si bien es apoyado por PADF, tiene cierto respaldo de otros integrantes, pero surge desde la comunidad, no surge porque lo presenta una líder, sino surge porque los jóvenes lo habían demandado o lo habían solicitado. Y justamente los jóvenes eran quienes se habían dado cuenta que necesitaban, muy aparte de fútbol, necesitaban otros componentes que ellos habían detectado. Entonces, esto fue uno de los mayores factores de éxito para que este proyecto se dé o culmine con éxito y a su vez tenga este sostenimiento de parte de la comunidad. Siguiente, por favor. Y continuando con la sostenibilidad, lo que ya les había comentado, pues mayormente la comunidad tiene este rol participativo y bueno, parte de PADF hay un proceso en marcha sobre mantener formadores de formadores en cuanto a esta metodología. Esto se estará ejecutando el próximo año, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de personas que están ya en el sector o que se encuentran en los sectores aledaños, que podamos replicar ese proyecto o puedan continuarlo.
Y ese potencial pues lo estamos viendo en cuanto a los recursos que como PADF podemos proporcionar y las conexiones que a futuro podemos irlos realizando en cuanto a los entes municipales. Siguiente, por favor. Una reflexión que también quisiera compartirles sobre este proyecto o que podemos compartirles en cuanto al programa Comunidades Seguras es que el mayor éxito que hemos tenido de los diferentes proyectos viene de lo que es construido desde la comunidad, desde los que son escuchados desde las lideresas, los que son escuchados desde los jóvenes y también, ¿por qué no considerar estas perspectivas de los niños? Claro que es muy importante tener mucha consideración sobre cómo podemos recoger esa información, podemos recoger estos datos, pero eso es lo único que nos garantiza el éxito en general y a su vez la sostenibilidad, ya que si nosotros apoyamos aquellas iniciativas que parten de ellos mismos, de sus necesidades, desde sus potencialidades, eso garantiza que ellos lo puedan replicar más adelante porque conecta con los intereses y las necesidades que vienen de ellos. ¿Sí? Eso sería todo en cuanto a esta intervención del proyecto. Gracias, María. Muy interesante experiencia. Creo que han quedado muchos aprendizajes de lo expuesto. Me gustaría rescatar o resaltar tres que me parecen fundamentales. Uno es, María mencionó que la comunidad es la rectora de este proceso y eso es fundamental, creo yo, y parte también del éxito que mencionabas. Otra es que me parece súper interesante que trabajaron el tema de proyecto de vida. Realmente el proyecto de vida es encontrar un propósito en la vida y obviamente no es lo mismo en niños, niñas, en adolescentes y en los adultos, ¿no? Incluso en los adultos mayores. Y creo que ese es un anclaje muy profundo al continuar la vida y frente a la situación pues que vive la situación del entorno. Creo que es fundamental porque permite a los niños, niñas, adolescentes escoger opciones. Y uno final que me pareció súper importante es la escucha activa a niños, niñas y jóvenes, fundamental. Creo que cada vez menos se escucha a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Bien, entonces con esto agradecemos a María y ahora sí me indican que Blanca Rivera Lucín ya está lista para su intervención. Es Blanca Rivera Lucín, la vamos a tener de manera virtual. Ella es investigadora y consultora en construcción de paz y seguridad ciudadana. Su misión principal es el fortalecimiento del tejido social en comunidades vulnerables de la costa ecuatoriana. Ha colaborado desde la planificación e implementación de políticas públicas en distintas instituciones gubernamentales. Blanca cuenta con una red de apoyo y trabajo comunitario y ha estado activamente involucrada en numerosas organizaciones no gubernamentales en Guayaquil y en Quito, promoviendo la participación ciudadana en la prevención del delito y la violencia. Además, ha publicado diversos documentos académicos y de política pública sobre temas como la prevención de la violencia, seguridad ciudadana y ciudades seguras. Es ingeniera en turismo y hotelería con una maestría en seguridad y defensa nacional. Listo, bueno, muchísimas gracias. No sé si ahí se ve lo que estoy proyectando, ¿sí? Sí, muy bien. Listo, bueno, muchas gracias. Realmente qué ganas de estar con ustedes, de verles ahí en vivo y en directo, pero bueno, voy a sentirles, de corazón les voy a sentir porque no les veo. Pero bueno, realmente tengo mucho respeto por este espacio, mucha admiración, mucho cariño, porque es a partir de este espacio del encuentro de la sociedad civil donde hemos estado tejiendo justamente redes desde allá hace, personalmente hace 3 años vengo perteneciendo a este espacio y no es coincidencia que esté aquí hablando de niñas, niñas y adolescentes, pero de repente ustedes dicen se confundió de panel, tiene que irse el de comunidades o el de mujeres. No es coincidencia. Realmente la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, a la cual he denominado esta presentación una estrategia más allá del Plan de Acción 2025-2029, básicamente es una herramienta.
es una herramienta para cómo luchar con este tema del reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, ¿no? Hace un par de años, cuando comenzamos a trabajar este tema desde el Plan Escuelas Seguras, cuando pertenecía al Ministerio de Educación, perdón, Ministerio del Interior, antes al de Educación, hubieron, y ustedes pueden ver, ¿no? El plan no sirvió de mucho. Realmente el plan careció de escuchar, como decía nuestra panelista anterior, de escuchar a los niños, niñas, adolescentes, de escuchar a los docentes, de escuchar a los rectores. Y fue ahí donde esto tenía que tomar otro camino. Y en esta búsqueda de, a ver, y entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas que pueden estar dando la mano, ayudando? Y es esto de lo que nos conversaban al inicio las panelistas de Isla Trinitaria, nos decían, somos nosotras las que damos los refuerzos escolares, somos aquí en la comunidad las que los alimentamos cuando sus padres no están. Exacto, son las mujeres, son generalmente las lideresas comunitarias las que están frenteando esto. Entonces, ante esto, la utilización de esta herramienta jurídica, de este marco normativo de Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, es la propuesta de la cual voy a hablar el día de hoy. Bueno, el panorama de inseguridad lo sabemos todos, algunos lo hemos atravesado en carne propia, a través de nuestras familias, ya nos ha tocado a todos la puerta la inseguridad. Es terrible que en qué momento pasó, y ahí a la final me permito responder a muchos de mis anteriores jefes que llegaban justamente a estos puestos de direcciones de seguridad, a ministros de seguridad, y decían, pero ¿en qué momento estalló? Y todo el tema le echaban al tema político, ¿no? La culpa era el tema político, y siempre era, pero ¿cómo es que estamos así? ¿En qué momento pasó? Y a veces digo yo, es que vivimos en una burbuja. Quienes vivimos en Quito, vivimos en Guayaquil y en muchos lugares vivimos en una burbuja de la cual nuestros padres generalmente nos han dejado, y desconocemos que esto viene pasando. Esto venía pasando. Lo que vemos hoy, esto anteriormente, es solo la punta del iceberg. Porque abajo, como nos decía Johan Galtung a través de la teoría del triángulo de la violencia, hay una violencia cultural y una violencia estructural que sostiene esa violencia directa. Mientras nosotros no ataquemos esta violencia cultural, esta violencia estructural, de nada sirve todos los estados de excepción, ¿cómo se llama? La situación de mano dura que estamos viviendo. Ayer justamente conversaba con unos colegas militares que han estado en las cárceles y nos decían, estamos cansados, estamos desgastados. ¿Por qué? Porque es inútil querer pelear en el centro del poder que viene a ser la cárcel bajo ni siquiera el monopolio de la violencia, sino el monopolio de la corrupción. Entonces, estamos utilizando unas armas que no son útiles para este conflicto. Por más que hayas llamado conflicto armado no internacional, igual las armas que estamos utilizando no son las adecuadas. Y por eso vamos a seguir viendo que, nos decían ayer justamente, solo en el periodo del periodo 2023, de enero a noviembre del 2023, solo hemos disminuido un menos 18%. Pero esa reducción es cuestionable, ¿no? Porque existen desapariciones, existen... generalmente ahorita en este mismo contexto hay comunidades que están reportando desapariciones extrajudiciales, fosas comunes y situaciones que realmente nos están llevando a un abismo de violencia, en lugar de entender cómo pasó esto, en qué momento pasó. Pasó hace mucho tiempo, está pasando. Seguimos con 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, es decir, 7 no lo tenemos. Hay un debilitamiento institucional y un repliegue del Estado en los territorios más vulnerables y en sectores estratégicos como los centros penitenciarios. Entonces, seguimos con una secretaría que se hace cargo remotamente de las cárceles y le encargamos y le endosamos el problema a las Fuerzas Armadas. Entonces, y eso funciona también en las escuelas, ¿no? Distritos hechos cargos pero jamás visitan a las escuelas. Igualmente distritos de salud y esto en todas las funciones. Hay cantones, los más violentos ni siquiera tienen fiscalía. Entonces vemos que hay un abandono estatal. La pobreza, el 30% de la población vive entre pobreza y pobreza extrema. En los sectores rurales llega hasta un 50%. La deserción escolar ya la hemos escuchado, ¿no? Y la corrupción, este monopolio de la corrupción que ya está enraizado en un sistema de justicia, pero también en todo el sector público. Eso lo podemos ver a través del caso Metástasis, Purga, Plaga, Narcogenerales, Gran Padrino, Donasa, y la lista sigue. Porque vemos que no estamos atacando con las armas adecuadas esto. Y la violencia cultural, que es lo que legitima esto y le da un espacio justamente, ¿no? Que es la ruptura del tejido comunitario, la naturalización de las violencias y la narcocultura como un plan de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, ya he puesto a un costado
hay unos temas que son sumamente importantes que tenemos que tratarlos desde la parte cultural. Es la discriminación hacia sociedades, hacia comunidades afroecuatorianas, afrodescendientes, la estigmatización que existe hacia ciertos sectores, la educación patriarcal que recibimos, la escasa comunicación comunitaria, el temor ante la situación de la violencia, debilidad en el tejido comunitario, la politización social y política, y una dificultad que tenemos, y generalmente también nuestra cultura machista, la dificultad de hablar sobre las emociones. Un desinterés y desinformación alrededor de espacios de participación por parte de jóvenes. Entonces, cuando unimos esto, ahí como que la cosa tiene ya un poco más de sentido, y ahí es donde decimos con qué armas peleamos a este gigante. Y es difícil, pero no imposible. Es complejo, pero no imposible. Lo podemos hacer, y creo yo, y dentro de poco de las investigaciones que hemos estado realizando con comunidades, escuchando a comunidades, escuchando a niños, niñas y adolescentes. Una de las cosas que más me llama la atención cuando le pregunto a los niños, niñas y adolescentes es ¿qué quieres ser cuando seas grande? Me dicen militar o policía. Y entro como en shock. Y bueno, algún rato en el distrito donde estuve hecho cargo de educación, le preguntaba a los chicos también lo mismo y me decían, quiero ser guardia de seguridad. Y decía, ¿cuál es este anhelo de buscar siempre esa figura, ¿no? Indagando ya en la parte de cómo nosotros integramos un poco este imaginario en la vida de los chicos, es porque en la esperanza de ellos aún ven el monopolio de la violencia, del monopolio de la fuerza en manos de las fuerzas del orden. Y eso significa que hay una esperanza. Y aún cuando hay corrupción hoy por hoy, tanto en las fuerzas del orden en general y en el sistema de justicia, lo que nos quieren decir los chicos es que ellos aún tienen una esperanza. Y si tienen esa esperanza es de ahí donde nos vamos a agarrar. Y es esta justamente la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, este marco normativo que reconoce a las mujeres como fundamentales en la transformación de los conflictos, actoras fundamentales en la transformación de los conflictos, y evidencia que se obtienen mejores y más duraderos resultados cuando las mujeres participan en la prevención de conflictos, la recuperación temprana de crisis o emergencias, los procesos de diálogo, la mediación y negociación, y en la planeación e implementación de políticas de seguridad. Esta agenda reconoce que la perspectiva de género es importante para entender cómo las situaciones de crisis afectan a las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Es muy difícil en el contexto actual, es más, es casi nula la participación, cuando tenemos ciertas ministras mujeres, la participación de las mujeres con una perspectiva de género en temas de seguridad. No las vemos, no las oímos porque no están. Y allí es donde no todo es malo, sí, ha habido un esfuerzo internacional sobre todo para la implementación del Plan de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, el primer Plan de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad que tiene el Ecuador, que recientemente la semana pasada se firmó. Quien está hecho cargo de esto justamente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es un compromiso internacional. Pero ¿cómo bajamos esto a un nivel en el que lo hagamos realidad y no quede simplemente como un tema de gobierno más y que ahí estén y con los pasos de gigante que se saben dar los sistemas burocráticos en el sector público? ¿Cómo hacemos que esto realmente, aun cuando son acciones muy puntuales que están hechos cargo de ministerios y de entidades públicas, cómo hacemos que esto baje a la comunidad? Pues bien, aquí la propuesta ya la venían dando las mujeres, la vienen haciendo las mujeres desde hace muchos años, y en las comunidades, específicamente el año pasado que con FES estuvimos levantando a través de grupos focales con mujeres de distintos contextos de violencia, cómo armar esa estrategia, más allá del plan de acción, una estrategia que les permita a estas lideresas comunitarias ser partícipes de estos procesos de construcción de paz. Sobre todo, y una de las cosas por las que estoy en este panel es porque ellas decían, lo más importante, quienes están más afectados el día de hoy son las niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo hacemos que ellas sean estas protagonistas que nos ayuden a desenvolver esta situación en la que nos hemos metido como sociedad? Bien, la estrategia desde la sociedad civil organizada es una política pública de Estado. No solo queremos que esta propuesta sea como una, solo, ya está, ya lo firmaron los gobiernos y ya pasó, porque termina siendo una política de gobierno, y con nuestros gobiernos que duran tan poco, realmente la cosa jamás baja a los territorios. Entonces, ¿cómo lo hacemos al revés? ¿Cómo lo hacemos de abajo hacia arriba? Y esta es la propuesta que les vengo a hacer. Bueno, básicamente el objetivo es proteger a la población más vulnerable, el énfasis en lideresas de constructoras de paz, niños, niños y adolescentes, priorizando las comunidades más afectadas por el conflicto armado interno. ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo lo estamos planteando con estas mujeres? Bueno, ellas ya son un cuerpo de promotoras comunitarias de paz, ya lo son, ya lo están haciendo.
El tema es que nadie las remunera, nadie las reconoce, como nos decían las chicas en la mañana. ¿Es necesario hacer una convocatoria? Sí. ¿También un reclutamiento? Claro que sí. Hay que reclutar a estas lideresas comunitarias, hay que mapearlas, hay que llamarlas, y mapear no solo sus iniciativas, sino también remunerar ese esfuerzo, porque ese trabajo remunerado actualmente es precarizado, como les decía. Muchos proyectos, muchos de la cooperación internacional, y esta es una de las cosas que salta en la investigación que hicimos el año pasado con FES, hay un extractivismo de la cooperación. Y tenemos que dejar estas prácticas extractivistas, donde los proyectos van, comienzan, yo voy, es que mi agenda dice que yo tengo que ir a los talleres de violencia de género, yo voy, hago eso y me voy. Eso es no solo precarizarlas, es utilizarlas también. Entonces, esas prácticas extractivistas tenemos que sacarlas, porque lo único que hacemos es dañar mucho más a las comunidades. Ellas tienen que ser mediadoras y ser parte del proceso de pacificación y construcción de paz. Ellas merecen y necesitan ser reconocidas como tal. Ante esto, hay que reconocer también que se necesita generar indicadores de impacto y metas que contemplen lógicas de cuidado y enfoque de género para este cuerpo de paz. Un segundo punto de la estrategia es implementar agendas de seguridad humana desde las comunidades. El levantamiento de la línea base no es lo mismo lo que yo pienso desde Quito a lo que me están diciendo en la isla Trinitaria que necesita. No es lo mismo lo que yo pienso desde Quito a lo que me están diciendo Esmeraldas que necesita, o Machala. Esto tiene que ser levantado desde las comunidades con un enfoque de género y priorizando el tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Hay que fortalecer las relaciones cívico-militares. Yo creo que cuando escucho hablar a los grupos militares, escucho hablar a la sociedad civil, escucho exactamente lo mismo, solo que estamos utilizando herramientas distintas. Y ahí necesitamos también mediar. Lamentablemente este año nos está cobrando muchas vidas también este conflicto, y lo que estamos haciendo es dividiéndonos en lugar de reconciliándonos o de construir algo en conjunto. Entonces aquí la propuesta sí es hacer una fuerza de tarea conjunta enfocadas en la recuperación de comunidades vulneradas por el crimen organizado. Esto tanto del sector, desde la parte pública, pero desde la comunidad también, esta fuerza de tarea conjunta. El tercer punto de esta estrategia es fortalecer las redes de aprendizaje y prevención. Ellas ya tienen esto, pero aquí quiero ser muy puntual. Muchas veces nosotros como organismos internacionales, organizaciones, pensamos en el que necesita el taller de emprendimiento, y pasamos agendas enteras con el tema de la formación o de la capacitación y un montón de temas de emprendimiento, que está bien, pero muchas veces no nos preocupamos de la formación de ellas. Muchas de nuestras lideresas no tienen un bachillerato, muchas de nuestras lideresas sueñan con tener una tecnología o una licenciatura, y nuestra mirada no está para allá. ¿Por qué? Porque nuestra agenda está enfocada en este proyecto que dice tal cosa y está concebido de esta manera. Entonces seguimos también dejándolas de lado. Entonces, si nuestro proyecto bien dura 2 años o dura un poco de tiempo, pensemos en dejar algo que les quede, y la formación es algo que les queda. Y es una experiencia que hemos venido trabajando con el Comité por una Vida Digna dentro y fuera de cárceles, donde recopilamos, y Fundación Paz y Esperanza también, recopilamos 140 mujeres que son lideresas, personas que están trabajando en contextos de violencia, que no habían terminado el bachillerato. De esas 140 mujeres, 35 lograron entrar para este proceso que viene de bachillerato virtual acelerado el próximo año, 2025. Pero ha sido todo un suplicio. Y esto es una de las tantas cosas que yo creo que la cooperación tiene que ver. No puede nomás venir e implementar un proyecto sin escuchar, sin sentir a las comunidades. La capacitación es importante, sí, en temas de construcción de paz, mediación, prevención de violencia, sí, ellas lo necesitan. Pero la formación tiene que ir también de la mano. Y los espacios comunitarios, que muchos los tienen hasta en su casa, pero necesitamos implementar espacios comunitarios de intercambio, comedores comunitarios y centros de aprendizaje, que muy bien pueden ser las escuelas, que están cerradas porque por normativa del Ministerio de Educación no se puede entrar a hacer estas actividades dentro. Entonces, estos son los 3 puntos que les quería compartir de cómo utilizar esta herramienta normativa para bajar esta agenda internacional. Solo recapitulo: establecer un cuerpo de promotoras comunitarias, agendas de seguridad humanas de las comunidades, fortalecer redes de aprendizaje y prevención. ¿Qué resultados esperamos de esto? Si lo logramos, si nos escuchan, si alguien nos toma en cuenta, el fortalecimiento del Estado de Derecho y recuperación de espacios vulnerados por el crimen organizado transnacional y con ausencia estatal. Una veeduría y un empoderamiento del Plan de Acción 2024-2029 por parte de la ciudadanía. La sostenibilidad en la política pública, política de Estado, no de gobierno. El empoderamiento de la ciudadanía en la construcción de paz y prevención del delito y la violencia, el cierre de brechas de violencia estructural y cultural, y el fortalecimiento de capacidades locales y la promoción de entornos seguros para niños, niñas y adolescentes. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias. Creo que me pasó un poquito, pero ahí está. Un abrazo. Blanca, muchísimas gracias
En el tiempo justo, creería yo. Muchísimas gracias. Bien, se destaca de la intervención de Blanca pues esta agenda Mujer, Paz y Seguridad, y realmente tiene un gran reto. En esta agenda destaca básicamente 3 puntos, que es formar a las mujeres como promotoras comunitarias de paz, la agenda de seguridad y el fortalecimiento del aprendizaje y la prevención a través de la formación formal, pero también de la capacitación en temas específicos de la mujer. Bien, con esto continuamos con nuestro siguiente expositor, que es Gustavo Malabé Liendres. Gustavo tiene en su cargo actual, él es gerente de asociaciones y portafolio de programas de Child Fund International USA en Ecuador, con más de 9 años de experiencia en monitoreo, evaluación e investigación en la industria de asuntos internacionales y del sector público. Se especializa en gestión de proyectos y desarrollo social. Posee habilidades en el desarrollo y gestión de sistemas de monitoreo y evaluación, y ha demostrado éxito en áreas como el desarrollo social, la protección infantil, las políticas públicas y la comunicación. Sus competencias incluyen la planificación estratégica, análisis social y estadístico, así como recolección y procesamiento de datos. Por favor, Gustavo. Muchas gracias. Buen día con todas, todos, todes. Y gracias a quienes se han dado el tiempo, el espacio de estar acá. Para poder contar un poco de esta metodología Miles de Manos, que es una metodología desarrollada en Centroamérica y que en este momento estamos implementando acá en Ecuador como una metodología que ha dado resultados exitosos en la prevención de la violencia. Solamente mientras nos comparten la presentación voy mencionando algunos datos relevantes sobre el contexto, que bueno, creo que todos sabemos un poco de cuál es la situación en Ecuador en cuanto a la violencia. Sin embargo, hubo algunos datos que nos pareció relevantes mencionar y que provienen de un estudio que realizó en conjunto Child Fund junto a KNH y World Vision, se llama Ecuador Niñez en 360, y recoge por una parte información disponible, es una investigación documental por una parte, pero también investigación de campo, y que recoge las voces de niñas, niños y adolescentes para poder mostrar cuál es la realidad de este grupo en Ecuador. Nos encontramos entonces con 5.365 casos de violencia sexual dentro del sistema educativo. Nos encontramos con un país donde el sistema educativo no es que ocurra dentro, sino que logra detectar otros 15.681 casos de violencia sexual cometidos fuera del sistema educativo, pero que el sistema logra detectarlos. 3 de cada 10 niños, niñas mayores de 10 años reconoce haber sentido intimidación o amenaza, gracias. 1 de cada 5 adolescentes en zonas urbanas entre 15 y 17 años afirma que conoce a pares que están de alguna manera vinculados con bandas o pandillas, lo cual es un dato bastante preocupante y creo que es uno de los puntos que nos reúne hoy acá a tener estas discusiones. Más de 640% aumentó el homicidio de niños, niñas y adolescentes entre el año 2019 y el 2023, y pues aprovecho también para tomar prestado uno de los datos que mencionaban en algunas de las presentaciones anteriores sobre 60.000 niñas, niños, adolescentes que no se matriculan y otros 20 y tantos mil que abandonan el proceso de educación, siendo una de las causas de la deserción escolar justamente la violencia que se comete dentro del sistema educativo, lamentablemente por pares o por docentes, y eso guarda mucha relación con Miles de Manos, porque a eso va la metodología. Pasamos por favor a la siguiente. Un poco contar de la historia de Miles de Manos. Es una metodología que desarrolla la cooperación alemana en el marco del proyecto Prevenir, que se implementó en Centroamérica para justamente buscar contrarrestar los niveles de violencia.
entendemos que la violencia, los casos de Colombia, el caso de México, el caso de Honduras, tiene sus particularidades, Ecuador tiene también sus propias connotaciones, sin embargo hay algunas similitudes entre estos contextos, especialmente vemos nosotros algunas similitudes entre el contexto de Centroamérica y la realidad que vivimos en este momento en Ecuador de incremento de la violencia, y por eso nos parece súper pertinente traer esta metodología. La metodología, como decía, la desarrolla la cooperación alemana en Centroamérica a partir del año 2011. Fue un trabajo conjunto que estuvieron apoyando la Universidad de Washington, la Universidad de Oregon, un equipo de psicólogos clínicos y expertos en desarrollo curricular que estaban a la par trabajando en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, recogiendo la realidad del contexto y generando aquellas propuestas metodológicas que mejor podían contribuir a contrarrestar estas causas subyacentes de la violencia. Recordemos que la violencia en sí misma, el crimen, tiene muchas causas que subyacen y a eso es a donde apuntamos con la metodología Miles de Manos. El rol de Childfund en ese momento, particularmente en Honduras, fue el pilotaje de esta metodología y a continuación les comparto algunos de los, en qué consiste la metodología Miles de Manos. Como había mencionado, hubo un equipo importante de psicólogos clínicos involucrados en el desarrollo de la metodología, entonces esta metodología es una forma de intervención que apunta a lo cognitivo-conductual y busca, como mencionaba antes, prevenir la violencia, contrarrestar esas causas que subyacen a la violencia y se basa en 7 estrategias principales. Por una parte, expectativas claras. Las niñas, niños necesitan saber cuando se les dice pórtate bien, ¿qué significa pórtate bien? ¿Cuáles son las expectativas claras de su comportamiento? Entonces, es uno de esas bases de Miles de Manos. El reconocimiento positivo. ¿A cuántos de nosotros, nosotras, en algún momento, de repente la figura paterna o materna, la persona que estaba a nuestro cuidado, nos observaba cuando hacíamos algo mal, pero ¿qué pasa cuando hago algo bien? ¿Qué tan común es ese reconocimiento positivo? Es parte de las bases de Miles de Manos porque genera mejoras en el comportamiento de niñas, niños y adolescentes. El poder establecer límites y consecuencias, el poder tener una comunicación efectiva, el dar pautas adecuadas para la supervisión adulta, la regulación de emociones que es fundamental en el trabajo para prevención de la violencia. Si no sé reconocer, identificar cuáles son esas emociones que estoy sintiendo, difícilmente voy a poder gestionarlas. Y por supuesto la resolución de conflictos de manera positiva, de manera pacífica. Entonces, esta metodología basada en todos estos pilares tiene 3 componentes. Por una parte, el componente familia, son sesiones que se trabajan con grupos familiares. Tenemos el componente escuela, a la par que vamos trabajando con la familia, vamos trabajando con la escuela, y está el componente puente, que es esos espacios donde se busca la integración entre la familia y la escuela. María hace un rato hablaba de la importancia de la vinculación de los cuidadores en las actividades relacionadas con los niños, especialmente en el tema escolar, y es parte de lo que se busca con este componente puente. Pasemos por favor a la siguiente. Algunos de los resultados que obtuvimos en el caso de Centroamérica, que como mencionaba fueron quienes pilotearon esta metodología. SMPC significa Madres, Padres y Cuidadores, y este es un tema de lo que reportan ellas y ellos mismos. Padres, madres, cuidadores que pasaron a utilizar la disciplina positiva de un 60% a un 65%, estudiantes que dicen sentirse seguros en el hogar, y en la escuela pasó de un 70% a un 90%, estudiantes que conocen las expectativas respecto a su comportamiento pasó de un 81% a un 84%. Seguimos. En el caso de docentes, cuando se aplicaron también estas encuestas de medición pre y post, encontramos que quienes identificaban situaciones de violencia, actos de violencia psicológica, pasó de 199 a 81, vandalismo o daño a los estudiantes de 14 a 7 y actos de violencia física de 82 a 31. Entonces son resultados bastante significativos que se logran como parte de este proyecto, y la evaluación nos da también algunos otros datos que son relevantes. Donde se encontró un efecto fuerte fue en la mejora de la comunicación, el uso de la disciplina positiva,
disminución en actos de indisciplina y diferentes formas de violencia en la escuela, involucramiento de la familia en temas escolares también hubo un efecto fuerte. Hubo en cambio un efecto moderado en el uso de la disciplina punitiva, en el involucramiento de padres varones, que es siempre un reto en cualquiera de las intervenciones que tenemos de desarrollo. El involucrar a padres varones siempre resulta un reto, ahí se observó un efecto moderado. Y el establecimiento de normas en la escuela y la consulta de decisiones con estudiantes también hubo un efecto moderado en el caso de Centroamérica. Hablemos ahora de Ecuador. Y quizá es necesario clarificar que en el caso de Ecuador lo que ha hecho Childfund no es seguir la metodología al pie de la letra, porque nuestra oferta programática combina diferentes metodologías. Aquí presentamos algunos resultados que hemos obtenido, sin embargo, por el hecho de que hemos combinado diferentes metodologías, no podemos atribuir al 100% ese resultado a miles de manos. Sin embargo, alguna contribución hay. Docentes que usan la disciplina punitiva disminuyó del 20 al 13%, docentes que usan la disciplina positiva pasó del 84 al 91%, docentes que identifican la escuela como un lugar protector y libre de violencia pasó de un 78 a un 84%. En el caso de las familias, igualmente, madres, padres, cuidadores que usan la disciplina positiva de un 69 a un 82%, quienes se involucran en los asuntos escolares de un 52 a un 69%, y quienes mantienen comunicación asertiva con sus hijos de un 31 a un 68%. Cuando veíamos estas bases de miles de manos, justamente en lo que más se enfoca es en la comunicación, en el poder establecer límites, en la supervisión adulta como debe ser, y vemos que es donde obtenemos un resultado quizá mayor en el caso de las familias. Ya con los estudiantes, y algo también que es necesario aclarar, esta metodología miles de manos, si bien el grupo de impacto es la niñez, el grupo meta con quienes estamos trabajando es únicamente con adultos. La metodología se trabaja con docentes y se trabaja con madres, padres, cuidadores. En ningún momento hay una intervención en miles de manos que vaya directamente a niñas, niños, adolescentes. Solamente al momento de hacer los procesos de evaluación queremos medir cómo cambia su percepción respecto a la relación con sus docentes, respecto a la relación con sus cuidadores, para triangular y entender si realmente lo que nos están reportando los docentes y las familias también se ve de la misma manera desde la perspectiva de sus hijas e hijos. Entonces, niñez que conocen sus derechos del 42 al 48%, quienes identifican lo que es una relación positiva y libre de violencia en el hogar, en la escuela y la comunidad de un 50 a un 60%, y quienes sienten confianza en el hogar y en la escuela para poder comunicar sus emociones, su sentir, pasó también de un 60 a un 70%. Nuevamente, esto no es solamente miles de manos, hay una combinación de factores y metodologías que llevan a este resultado. Sin embargo, miles de manos es uno de los elementos que se ha tomado en nuestra intervención programática, y por eso vemos que hay una contribución también de miles de manos en estos cambios que estamos obteniendo. Ahora, ¿qué sigue para miles de manos en Ecuador? ¿Cómo continuamos este proceso? Y ahora sí, de una manera mucho más estructurada y siguiendo al pie de la letra lo que nos dice la metodología. Primero, es una metodología que, como mencionaba, se empieza a desarrollar en el 2011. En el momento en que se diseña, eran 11 sesiones para las familias, eran 10 para las escuelas, y a lo largo que este proceso ha continuado y que se ha seguido evaluando la metodología, se han hecho algunas modificaciones para hacerlo más simple y también mejorar esa relación, que vayan al mismo tiempo los contenidos que estamos viendo entre la escuela y la familia. Entonces, ya no hablamos de 11 sesiones, sino que hablamos de 8 sesiones, y se puede implementar la metodología en un tiempo de 8 a 10 meses. Sería el ideal tener más o menos una sesión por mes. ¿Qué hicimos? Y acá me permití colocar el logo de la GIZ, no sé si hay alguien de la GIZ por acá, pero es porque es un trabajo que hemos venido haciendo muy de la mano. Junto a la GIZ y Childfund pudimos traer al equipo de Childfund Honduras para que dictara una capacitación, una primera capacitación que fue en el mes de agosto a 60 profesionales para poder seguir replicando los contenidos y la formación en miles de manos acá en el país. Entonces formamos a un equipo de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de la Policía Comunitaria, y sobre todo formamos al equipo implementador de Childfund,
y formamos también a un equipo consultor de la GIZ, así como a docentes, personal de planta central y el personal DESE, que son los departamentos de consejería estudiantil del Ministerio de Educación, para que conozcan esta metodología y puedan replicar. Hace un par de semanas, me parece, hicimos la segunda capacitación, la hicimos en Imbabura, con 34 profesionales DESE de las zonas 1 y 4 del Ministerio de Educación, y es interesante toda la apertura y la buena receptividad que ha tenido la metodología por parte de los equipos DESE. Y aquí quiero destacar que a veces cuando vamos a trabajar con docentes o con los equipos DESE, es un personal que tiene una sobrecarga de trabajo importante y que cada vez que la cooperación llega con una linda iniciativa, existe el reto de me vienen con más trabajo. Sin embargo, esta metodología ha tenido mucha apertura y muy buena acogida por el hecho de que brinda herramientas para el relacionamiento con los estudiantes, pero no solamente con los estudiantes, sino también con sus hijas e hijos, y son herramientas que pueden utilizar en su vida diaria. Entonces, en muchos de los casos se percibe también como un beneficio para la misma persona que está siendo capacitada en la metodología. Pasemos a la siguiente, por favor. El plan que sigue entonces a partir de ahora y que vamos a llevar en conjunto la GIZ, Childfund y articulados obviamente con el Ministerio de Educación, es poder pilotear esta metodología siguiendo, como decía el manual, al pie de la letra y no de la forma como lo hemos venido haciendo hasta el momento, que ha sido un mix de metodologías. El acuerdo que tenemos es pilotear en 24 escuelas de las zonas 1 y 4, particularmente en Carchi, que van a ser 4 escuelas, en Imbabura 7 escuelas, en Esmeralda 6 escuelas y en Manabí en 7 escuelas. Vamos a estar trabajando con 360 docentes y personal DESE, y vamos a estar también trabajando con 720 cuidadores. La modalidad es esta: trabajamos por cada escuela con 15 docentes y DESEs y con 30 cuidadores. Se trabaja también o se está priorizando en este momento a los docentes de cuarto, quinto y sexto curso para la implementación de esta metodología, y estamos arrancando en este momento en diciembre y pensamos llevar esto hasta julio. Como mencionaba, lo ideal son 8 meses, así que posiblemente nos extendemos un poco más de julio, pero este es el plan de implementación que tenemos. Carchi realmente no es una de las zonas donde hay más violencia en el país. Ha habido un incremento importante, sí, pero no es de las provincias que tiene más violencia. Nos interesa mucho Guayas, nos interesa mucho Santo Domingo, nos interesan otras zonas donde las condiciones de violencia son mayores, y pues allí la invitación que hacemos a quienes tengan mayor interés en conocer sobre esta metodología, a ver oportunidades para continuar replicándola, pues las puertas están abiertas, y nosotros, y me atrevo nuevamente a hablar por la GIZ, Childfund y la GIZ, tenemos ese interés y estaremos muy gustosos de poder compartir estas experiencias y desarrollar acciones en conjunto. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. A continuación, nuestro último panelista es Emilio Carrillo. Él es psicólogo con más de 15 años de experiencia en la gerencia de organizaciones sociales, articulación interinstitucional para la incidencia en políticas públicas y la implementación de servicios y proyectos especializados de protección social. También docente universitario y expositor especialista en el ámbito nacional e internacional en ciencias relacionadas a la psicología, la educación, los servicios sociales y los derechos humanos. Es miembro del Consejo de Defensores y Defensoras Provincial de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Por favor, Emilio, gracias. Muchas gracias. No sé, me ayudan con la presentación, gracias. Bueno, el tema que había preparado tenía que ver con la protección social en las comunidades, y a partir de ahí deberíamos estar pensando en las familias, en los niños y en los jóvenes. Ahora, creo que es importante plantearnos una pregunta primero, y es si el sistema de protección social funciona o funcionó. Y a la luz de la actualidad,
probablemente la respuesta más sencilla, más simple, o la percepción es que no, por todas las situaciones que viven las familias y las comunidades. Y eso nos enfrenta a un desafío que es mucho más grande, porque dadas algunas situaciones que ocurren en la actualidad y que no ocurrían antes, mucho de lo que venimos haciendo, mucho de lo que aprendimos que había que hacer, ya no lo podemos hacer, ya no podemos implementarlo en las características que lo habíamos pensado, porque hay otras demandas en cada uno de los territorios y en la vida y situaciones que pasan con las familias y las comunidades. Ahora, nosotros tenemos que pensar, cuando hablamos de protección social, en dos características. La primera, lo que es la protección integral, y lo segundo, lo que es la protección especial. La protección integral tiene como premisa la prevención, por supuesto, y a partir de ahí nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a fortalecer cada una de las capacidades de las personas que forman parte de las comunidades, y las familias, y los niños. Pero la protección especial, en cambio, tiene que ver específicamente con aquellas personas que ya están viviendo situaciones que vulneran sus derechos y que requieren de mecanismos de denuncia especializada, de acompañamiento especializado para generar otras condiciones. Dado que va a ser difícil que nosotros solo podamos hacer prevención o solo podamos atender algún tipo de situación de manera preventiva cuando están ocurriendo situaciones que requieren una denuncia, cuando hay situaciones que requieren una intervención mucho más especializada. En ese sentido, la protección, por así decirlo, en ámbitos generales, tiene que ver con todas las acciones que se implementan para efectos de garantizar justamente la prevención, la protección, la atención y la restitución de los derechos. Cada uno de estos parámetros tienen que ser atendidos de manera particular y también de manera articulada. Con ello también, cuando nosotros tenemos que pensar en el desarrollo de las capacidades, tenemos que tratar de fortalecer los niveles de organización que ya existen dentro de las comunidades. No podemos ir a reemplazar a la comunidad, y eso de alguna manera creo que es importante también que nos lleve a pensar cómo estamos haciendo desde la asignación de los recursos. Si no hay recursos, es difícil que las comunidades puedan desarrollar respuestas que permitan garantizar una atención adecuada. Al mismo tiempo, creo que también eso implica trabajar en las formas en las maneras, formas y las capacidades de organización y autoorganización de la propia comunidad, ¿ya? Porque históricamente las comunidades tienen formas de organizarse y formas que responden a cada una de las necesidades particulares de las comunidades, que nosotros desde afuera, desde quienes hacemos las políticas, las normas, muchas veces no las entendemos o no podemos llegar a resolverlas. Entonces creo que desarrollar esa capacidad de autoorganización es muy importante para efectos de que cuando tengamos que salir, muchas veces las organizaciones que acompañamos a las comunidades, esos niveles se puedan sostener y no exista un retroceso de los avances o el desarrollo que las familias y las comunidades han tenido. El acompañamiento familiar también es uno de los factores importantes para efectos de que los niños estén protegidos, sobre todo porque son las familias las que están mucho más cerca de ellos. Y el otro escenario de que cuando un niño está en una situación de desprotección, lamentablemente termina siendo la institucionalización, y ese no es el mejor escenario para un niño. Entonces creo que también es una forma de fortalecer el trabajo con las familias, una forma de prevenir que los jóvenes terminen involucrados en situaciones mucho más complicadas para sus vidas. Y cuando tenemos que pensar en los jóvenes, por supuesto que tenemos que pensar en planes de vida, pero también en un trabajo con la familia. Es decir,
la inversión o el trabajo solo con los niños sin atender la familia no es una solución. Hay que hacer un vínculo, hay que trabajar en el sistema y también, a su vez, hay que, cuando pensamos en el sistema, tenemos que pensar en esta relación que nosotros tenemos con las instituciones, que son parte también de ese tejido social, que son parte también de esos niveles de organización de la comunidad. Y eso implica que si existen planes de desarrollo de las comunidades, también estén claros los presupuestos y que las instituciones tengan claro cuáles son sus roles y de qué manera vamos a apoyar. Ahí tenemos que hacer una relación mucho más honesta, mucho más clara de cuál es la forma en la que estamos apoyando. Y con ello también me parece que es mucho más necesario también pensar en cómo nos vamos a relacionar con el gobierno, porque tiene un rol específico. Y hoy por hoy tenemos que buscar también otros acuerdos que hagan mucho más funcionales la manera en la que se está atendiendo las necesidades de las familias y las comunidades. Una situación muy particular que viven las comunidades también es la situación de movilidad humana. Y la sola prestación de servicios no es suficiente para atender el conjunto de situaciones que se requieren. Creo que hoy por hoy, pensando en las instituciones y pensando también en el gobierno, es pensar también en una diplomacia humanitaria. Creo que es necesario pensar en que algunos problemas no son solo del Ecuador, sino son de la región. Y ahí es necesario que funcionen como estos niveles, los niveles en los que las familias tienen que trabajar mucho en la integración social y sobre todo los niveles de las autoridades que tienen que buscar también los mecanismos de ayuda que sean necesarios. En el Ecuador, para mí ya hay un problema de desplazados internos que por la situación de seguridad se tienen que movilizar y es un tema que tampoco lo hemos tratado. ¿Qué pasa con las familias que se van desagregando, que pierden su territorio, su identidad, su casa, su hogar? Creo que también tenemos que pensar en eso y que genera una movilidad que tiene otras características y que no la habíamos abordado antes. Cuando nosotros hablamos de protección especial y hablamos de la atención a los niños, creo que también es importante pensar en este principio de asegurar que los recursos y las asignaciones y los servicios y los presupuestos funcionen de manera adecuada, a tiempo y con los recursos necesarios. Porque cuando se requiere una respuesta de protección especial, esta no se puede ajustar a la normativa común, a los reglamentos de compras públicas, a los sistemas que lamentablemente desde la planificación nos dicen que no funcionan, porque se declaran presupuestos que no se ejecutan, recursos que no llegan y acciones que terminan siendo insuficientes para la atención de las familias y los niños. Entonces creo que ahí también hay una mirada crítica que es importante pensarla y reverla para tratar de buscar formas más eficientes de gestión que nos permitan atender la situación de los niños, de las familias y de las comunidades. Eso es lo que en términos generales les quería compartir el día de hoy, así que estamos abiertos para las preguntas. Bien, muchas gracias, Emilio. A manera de resumen, por el tiempo ya no hice el resumen de Gustavo, pero aprovecho para hacerlo en este momento, que vamos a tener abierto el foro para que ustedes puedan hacer preguntas, recordando las intervenciones. En el primer caso, María nos comentó sobre una experiencia en la donde el deporte fue una herramienta para poder abordar el problema de violencia en esta comunidad. Por otro lado, Blanca nos comentó sobre la agenda Mujer, Paz y Seguridad, que se enfocaba en 3 pilares, que ya los mencioné. El uno era el cuerpo de promotoras comunitarias, la agenda de seguridad y el fortalecimiento. Fortalecimiento en la formación
formal de las mujeres a través de la terminación de su bachillerato, el cursar un instituto tecnológico o hacer una tecnología y la capacitación en otros temas. Por otro lado, Gustavo nos relató, nos comentó y compartió con nosotros el proyecto Miles de Mano, que es una metodología bastante interesante desarrollada por psicólogos que utiliza el enfoque cognitivo-conductual y trabaja o se enfoca en las familias, en los padres, madres o cuidadores y en la escuela, ¿verdad? Nos comentó los resultados de la experiencia en Honduras y los avances de la experiencia aquí en el Ecuador, y a la vez nos comentó la proyección que tiene este proyecto en diferentes provincias. Luego, Emilio nos comentó sobre la protección social en las comunidades, donde nos hizo una pregunta, y creo que es muy importante y muy cuestionadora, ¿no? Si el sistema de protección social funciona en nuestro país, pero él tajantemente de una y de entrada dijo que no. Y luego nos explicó por qué, hizo la diferenciación entre lo que es la protección integral y lo que es la protección especial. Y dentro de lo que es la protección integral, pues nos planteó el enfoque de prevención. Hizo hincapié en algunos puntos, como por ejemplo, la importancia del acompañamiento de la familia, incluso para que se fortalezca y evitar la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, mencionó que también es importantísimo que haya una claridad en los roles de la familia, de la comunidad, de las ONGs y del Estado. Y por último, mencionó también sobre el tema del desplazamiento de las familias. Todo ello en un contexto de vulneración de derechos. Bien, con este resumen me permito abrir el foro para que ustedes puedan plantear las preguntas que rogaría que sean muy claras, precisas, específicas a cualquiera de nuestros panelistas. Pero sí sería importante que indiquen a qué panelista va dirigida esa pregunta. Bien, por favor, entonces, si nos ayudan con el micrófono, ya estamos listos ahí. Para que alcen la mano y procedan con las preguntas. Por acá tenemos uno, Ramón, y otra persona, sí, y usted también, después de Sí, muy Ramón. buenos días. Buenos días. El saluda Ramón Solórzano, presidente de la Red de Líderes Social Local. También estamos aquí con la Fundación Mariana de Jesús, la cual, pues, una de las partes fundamentales que sí me gustaría proponer como proyecto, que realmente se debe también trabajar con los líderes comunitarios que conocemos la problemática de los sectores donde realmente existen los problemas, necesidades de los niños maltratados y niños que a veces viven en unas pésimas condiciones de vida, que realmente no conocen a veces las instituciones porque a veces trabajan con personas que no conocen, solamente son líderes en su casa, pero no son líderes de territorio que conocen las problemáticas. Sería importante que las organizaciones que realmente desconocen las personas, que deben de llegarse a ellos para poder tener mayor información y trabajar en conjunto como institución y organización. Para de esa manera, cogido de la mano tanto de comunidad, institución, trabajar para que esos niños que realmente son maltratados y que están pasando ese tipo de necesidades puedan realmente tener un descanso, una alegría, una paz. Cuando hablamos de paz y tranquilidad y trabajo, quiere decir que debe trabajar la institución con la mano cogida de los líderes, que realmente conocen la necesidad y el problema de los territorios. Me pongo a la disposición como organización, si en un momento quieren también tener esta oportunidad de trabajar con este humilde servidor, doy a las órdenes para tratar de esa manera, y creo que los líderes que estamos aquí, estamos porque queremos conciencializar y trabajar con las instituciones. Muchas gracias, buenos días. Javier, el señor de saco de terno alzó la mano en segundo lugar y luego la compañera. Sí, un poco respetando. Hola, muy buenos días con todos. Allá, acá también. Mi pregunta, bueno, va tanto para la panelista María como para Emilio, porque los temas van de la mano, pues, ¿no? Hablamos de las comunidades seguras y también sobre los niveles de organización. ¿Cómo podemos darle visibilidad a nosotros? Por ejemplo, yo provengo de un cantón, Durán, que es de los más violentos del país,
que no es nueva noticia. Y tenemos situaciones en las que ya no podemos ni siquiera transitar entre callejones porque por la inseguridad cada uno de los barrios ha decidido exponer rejas. Entonces se afecta la movilidad de las personas, pero no es para mí una solución encerrarnos como en jaulas, sino también crear políticas de inserción. Ahora, con por el ejemplo de la comunidad de Pote, creo que fue, nosotros también tenemos parques y malecones, un malecón, bueno, tenemos dos, que están siendo ignorados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para visibilizar sin perder la vida en el intento? Ya que a veces, tanto a nivel cantonal, se ignoran las necesidades de las personas. Tenemos cerca del malecón negocios que se toman toda la vía, y hay personas que tienen discapacidad visual y tienen que bajar a la calle, y es una realidad, o sea, un peligro que nadie hace denuncias por temor a que dentro de estos municipios existen coludidos grupos de delincuencia que también tienen o se financian con negocios alrededor. ¿Cómo nosotros podemos dar esa visibilidad o podemos articular a diferentes niveles de organizaciones para poder tener que estas organizaciones sean quienes tomen la voz por nosotros, que sean ellos quienes hagan las denuncias por nosotros y que quizás queden en el anonimato, pero ayudando a crear o a establecer una diferencia? Muchas gracias. La pregunta es para María Para los dos, para María y para Emilio. Emilio. Muy bien. Por favor. Hola. Nosotros como PADF justamente también tenemos ese reto constantemente. Bueno, yo no lo había mencionado en mi presentación, pero nosotros estamos trabajando tanto en Guayaquil como en Durán y en varias comunidades. Estamos desde Guasmo, Trinitaria, Sociovivienda, y en Durán en varias comunidades. Durán tiene un reto muy, digamos, muy diferente al de Guayaquil, si bien en ambas ciudades vemos un repunte sobre la violencia en los diferentes elementos, pero Durán tiene un componente donde justamente hay una mayor desconfianza hacia la institución. Nosotros como tal nos adherimos a instituciones que están de base y les apoyamos. Una de las instituciones con las que mayormente trabajamos es con Policía Comunitaria. Entonces ellos tienen mapeados y distribuidos a los líderes y nosotros tenemos sectores asignados donde podemos intervenir, pero justamente apoyamos ese trabajo. Aparte de eso, hay lugares donde las comunidades no se sienten o no tienen de primer momento esa conexión con Policía Comunitaria. Ahí más bien nosotros preguntamos, hacemos este sondeo, ese diagnóstico sobre qué instituciones están de base. Estas instituciones a su vez ya tienen un mapeo sobre los líderes y lideresas, o incluso los municipios tienen ya esos mapeos de líderes y lideresas. Nosotros como cooperantes tenemos este primer momento, si bien ya aterrizamos a territorio, pero con información que nos proveen tanto las instituciones como policía, municipio o instituciones de territorio. En este caso, un proyecto que estamos ejecutando en Durán, por temas de seguridad, justamente el que comentabas, lo estamos haciendo con una institución que tiene base en territorio. Pero es acercarse a esas instituciones, acercarse a esas instancias, y ya depende de cada institución pues que pueda apoyar los diferentes proyectos. Pero es más bien como comunidad, muy aparte de tener estas comitivas y esta organización, vincularse a otras actividades, porque es muy común que tengamos, o como comunidad al que hemos visualizado, que solo hayan estas organizaciones o se visualice más para temas de Navidad, feriados, cosas de los niños, que es muy bueno, pero necesitamos potenciar más esos proyectos, visualizar más si queremos hacer temas de reestructuraciones de espacios públicos, aunque ya empiecen desde pequeños pasos con mingas, pinturas, murales, eso ya es algo que debe ser visualizado y se puede maximizar con el apoyo de otras instituciones de base. Más bien el reto, tanto para ustedes como para nosotros, es tocar puertas, presentar proyectos, articularse un poco más, buscar cuál es la estrategia, cuál es la necesidad y a qué institución de pronto va a responder a mis necesidades.
Por ejemplo, hay instituciones que se rigen mucho por movilidad humana, como lo mencionaba Emilio, hay otras que se rigen solo por temas de seguridad, otras que tienen un énfasis en violencia, pero la idea es tocar muchas puertas y organizarnos más y estructurar más proyectos. Gracias. Emilio. Bueno, creo que planteaste una pregunta que es bastante compleja, muy difícil, porque pienso en varios territorios que están en conflicto y que probablemente se parecen a Durán, y no sé si hay una respuesta como tal que lo cambie todo, sobre todo. Ahora, el mecanismo es organizarse, y para ello creo que las organizaciones sociales pueden hacer ese proceso de acompañamiento para incluso fortalecer las capacidades de quienes se van a organizar. Pero en algún punto, dadas las condiciones que tenemos, la comunidad va a tener que tomar la decisión de organizarse, y eso para hacerlo un espacio dentro del espacio que están tomando, porque el Ecuador ha sido declarado en una guerra interna, y una guerra tiene un montón de víctimas que son aleatorias y que no tienen que ver con esta disputa, y siempre hay un territorio en disputa. Entonces, creo que en ese escenario, pensando desde esas características, las comunidades van a tener que sanar sus relaciones, van a tener que revincularse, y también en ese sentido van a tener que resignificar su historia, y con ello buscar nuevas formas de construir comunidad, de hacer comunidad. Eso tiene que ver con el tejido social, en realidad con los vínculos, no con el hecho de que existan servicios o no, sino con la capacidad de establecer nuevas relaciones y nuevos vínculos. Gracias, Emilio. La siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Telma Zambrano y represento a YMCA acá en Guayaquil. De todo lo que se ha ido presentando, hice un pequeño resumen. La inversión del Estado se identifica muy escasa, que da la sensación de abandono y sálvese quien pueda. Resalto aquí que la violencia y la inseguridad se ha fortalecido debido también a la débil atención del financiamiento en temas como salud, alimentación, recreación, arte, en la educación investigativa. Invertir en proyectos de investigación que garanticen la inclusión de ecuatorianos por sus méritos y siendo equitativos. El impacto económico y la falta de oportunidades también abre la brecha para que los grupos delincuenciales se aprovechen y capten a niños, a jóvenes y a personas. Las luchas que se dan entre los grupos políticos y de poderes nos impactan directamente al pueblo. Y parte de este resultado es que ahora nosotros, el pueblo, somos los presos. Vivimos con miedo, con zozobra, a la deriva. Pues si denuncias terminamos siendo perseguidos y expones a toda la familia y a todo el grupo. En el programa Miles de Manos me llamó la atención que tienen una metodología y un sistema integral. ¿Se podría integrar a ese programa algo de reactivación económica que nos hace falta mucho en el país? Pues también nos está afectando fuerte el desempleo. Ver si empezamos también con programas y fortalecemos a las autoridades que nos gobiernan, porque al fin y al cabo son los que toman las decisiones. Al fin y al cabo son los que deciden si con sus decisiones y con esas ideas que aprueban nos hacen tanto bien o tanto daño. Creo que se podría hacer un trabajo integral desde todas las organizaciones civiles. Estamos aquí, tenemos manos, tenemos cerebros, y para ver cómo nos integramos con todos estos programas a fin de fortalecernos entre nosotros. Gracias. Entiendo, esa es una pregunta, por favor, para Gustavo. Sí, gracias. Quizá mencionar un poco que estamos en un contexto sumamente complejo, no solamente en el Ecuador, sino a nivel global. Todavía estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia, que económicamente dejó un desastre a nivel global, y sobre todo en los países menos desarrollados nos cuesta mucho más recuperarnos de eso.
además de la pospandemia, estamos sufriendo los efectos del cambio climático, independientemente de las posturas que cada quien pueda tener respecto a la crisis eléctrica. Es un hecho que estamos viviendo las consecuencias del cambio climático y que eso va a tener un efecto también bastante negativo en las economías y en la pobreza. Entonces, son contextos que tenemos que hacen mucho más difícil la vida y el trabajo de quienes estamos en el mundo del desarrollo. Sobre la posibilidad de incorporar temas de medios de vida en miles de manos, creo que cuando estamos diseñando proyectos siempre hay la posibilidad de combinar algunos elementos, de probar, dependiendo de cuál sea el problema que queremos atacar, probar diferentes metodologías, diferentes estrategias, pero en este caso hacer eso sería ya no llamarlo miles de manos. Podemos implementar miles de manos junto con algún otro elemento, pero meter un componente de medios de vida en miles de manos ya no sería miles de manos. Y eso no está ni bien ni mal. Solamente complementar. Child Fund tiene otros programas, otros proyectos que sí apuntan a temas de medios de vida. Ahorita estamos arrancando un proyecto que precisamente busca incluir económicamente a población en situación de movilidad humana, población LGBT, el proyecto Nuevas Raíces, y se está implementando acá en Guayaquil. Siempre nuestro enfoque cuando trabajamos proyectos de inclusión económica, especialmente para población migrante, porque es el foco de los cooperantes quienes financian estos procesos, nuestro enfoque no es solamente incluir a quien está llegando, también tenemos que trabajar a la comunidad de acogida. Es la única forma de generar una verdadera inclusión y promover estos encuentros. Entonces, hay otros proyectos que se dedican a eso, hay otras metodologías. Estamos también a la espera de aprobación de un proyecto que va a trabajar medios de vida con jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, en contextos particularmente violentos y que complementan con un componente bien fuerte de apoyo psicosocial. Entonces, hay diferentes estrategias y hay diferentes abordajes que permiten atender a esta situación, pero siempre depende pues, de las posibilidades que se tienen desde el gobierno, de la cooperación internacional y de la sociedad civil organizada para poder responder a ello. Gracias, Gustavo. Bien, aquí había una pregunta y luego el señor que alzó la mano. Ok, mi pregunta va para María, creo que se llama ella, y para el señor para Emilio, creo que es el otro señor. El joven, yo también soy de Durán, trabajo con niños y trabajo con mujeres en disminución de violencias intrafamiliares. Mi pregunta va a lo contrario de él porque él hablaba sobre las partes turísticas de Durán, cómo mantener la seguridad y todo eso de ahí. Yo voy directamente a las comunidades donde los diferentes gobiernos, las diferentes administraciones han vendido lo que son espacios verdes, áreas verdes, y las comunidades no cuentan con una casa comunal o un espacio para la integración social de la gente de la comunidad. ¿Cómo trabajo con niños? ¿Cómo trabajo con adolescentes o con mujeres si no hay los espacios adecuados? Y hoy por hoy sabemos que el alcalde de Durán lamentablemente es un alcalde virtual, que ni siquiera él puede decir, por mi seguridad, puede decir, por mi seguridad no voy a estar ahí dentro en las comunidades. Ahora imagínense para nosotros los líderes comunitarios, ¿no es cierto? Yo trabajo con niños afuera de mi casa, hago lo que ustedes están diciendo, hacer murales, les doy papeles, les doy colores, pintamos, hacemos cosas así. Inclusive vamos a hacer algo de reciclaje para poder sostenernos, porque no contamos con pintura, no contamos con crayoles, y tenemos que ver cómo nos la jugamos el día a día para no darle a estos niños que no sean presa fácil de los GDO, ¿no verdad? Usted me decía que usted habla con los policías comunitarios. Yo llamaba a los policías comunitarios, nadie me acompaña a trabajar en las comunidades. Inclusive he ido a ciertos sectores donde antes de ayer me han llamado diciéndome, ya no vengas por aquí porque fulano me visitó y no, por tu seguridad no vengas. Entonces, para mí es un limitante porque queremos, como líderes, nosotros que vivimos dentro de las comunidades, queremos tener comunidades seguras, no solo por nosotros, sino también por la gente que habita ahí. Pero ¿cómo hacemos si tenemos estas limitantes? Y va también dirigida a usted, Emilio, porque es una problemática realmente de política pública, creo yo, pero de una política que realmente se cumpla, que no quede en un papel, que después conste a los 20, 30 años poderlo leer y decir, ¿por qué no se hizo eso? Como muchos artículos de la Constitución de hoy, ¿no es cierto? Yo les agradecería mucho que me orientaran en esos puntos, por favor. Gracias. Emilio, y entiendo también María. Entiendo que la relación con la policía es muy particular en cada uno de los territorios y esa es una situación de mucha complejidad. Ahora, antes
como tú bien decías, las comunidades se organizaban a partir de las casas comunales, había a veces parques, había algunos espacios, ¿no? Y esos espacios se fueron perdiendo, porque también ya no hay el aporte muchas veces de las autoridades locales que deberían seguir fortaleciendo ese tipo de procesos. Y en todo eso, los líderes comunitarios probablemente son los más abandonados respecto al rol que tienen en la comunidad. Pero creo que es importante pensar en relación a lo que planteaban antes también, en cómo se autoorganizan de nuevo, en cómo a través del apoyo de otras organizaciones sociales no solo piensan en planes de autoorganización dentro de la comunidad para la realización de estas actividades, sino también en planes que tengan un nivel de incidencia política, que logren abrirles un espacio para dialogar con las autoridades más cercanas, porque creo que es importante que no nos vean solo como las personas que votamos o les damos el voto y de manera temporal, y eso implica establecer una relación que implique un plan de incidencia y un plan en donde tengan la responsabilidad de darnos la cara y de decirnos cómo se está administrando lo público y los recursos. Entonces creo que es importante pensar en esos mecanismos también que nos lleven a transparentar esto que yo planteaba de la relación con los diferentes actores del Estado, con los actores de gobierno en especial, sobre todo por esta articulación de la corresponsabilidad. Si bien es una pregunta, al igual como mencionaba Emilio con la primera, bastante compleja, quiero iniciar más bien aplaudiendo un poco la labor que hacen los líderes y lideresas, ya que las comunidades son la razón de ser tanto de las organizaciones de sociedad civil, de las instituciones públicas y a su vez que estén los cooperantes realizando actividades ahí. Y ahí viene este desafío para los líderes. Están trabajando con condiciones que son muy complicadas de llevar a cabo los objetivos. Todos quisiéramos de pronto llevar actividades siempre con los niños, donde tenga las pinturas, donde tenga las mesas, tenga las sillas, todos los recursos, pero el desafío es poder articular, organizarnos como comunidad y articular. Entonces, yo tengo un comité, promuevo un comité, me organizo con más sectores y necesito articular. Y ahí yo tengo que, estos espacios es uno de los grandes pasos que puedo tener para la articulación. Y ahí viene cómo ustedes ya están avanzando en el fomento para obtener no solamente recursos, sino más bien fortalecer capacidades, establecer lazos, tener esas estrategias de trabajo, no solamente con instituciones, sino con otros líderes y lideresas que a su vez ya tienen un bagaje experiencial, porque toda organización puede que haya provenido en su mayor parte de estos pequeños liderazgos, que detectaron una necesidad que ustedes más que nadie la tienen muy interiorizada, saben cuál es la necesidad y la logran conectar, logran articularse y así pues crecer, avanzar con los diferentes proyectos. Pero justamente yo propondría pues esa articulación y otra vez organizarnos un poco más, no solamente con nosotros, sino de pronto con otros sectores para poder ver más estrategias, porque el recurso o los espacios en diferentes sectores sí es algo que ya no sale ni de las manos de ustedes como comunidad y nosotros, pero tenemos que articular y así a su vez exigir aquellos derechos que nos corresponden. Gracias, María. Bien, en honor al tiempo, sí, vamos a tener su última pregunta una y pequeña luego pregunta. Finalizamos. Yo sigo con la pregunta. Sí, por favor. Ya, mire, para el señor de chaqueta verde. Él decía que trabajan con psicólogos. Ustedes trabajan con psicólogos. Ya. La psicología se divide en dos grandes grupos. El psicólogo que es teórico y el psicoterapeuta que trabaja directamente en la psiquis. La psiquis la divide en tres grandes grupos: la conciencia, la preconciencia y la inconsciencia. Entonces dice que desde pequeño el niño tiene traumas y eso se va acumulando o se va agravando en la inconsciencia. Y ese es el problema que tiene el adulto.
la represión, se reprime. Entonces, yo le pregunto, ¿usted es psicólogo? No, entonces no me va a entender no me va a poder dar la respuesta. Entonces, el problema radica en la inconsciencia del niño, del adulto. Entonces, hay que trabajar en el niño para que no tenga esas represiones en la psiquis. Entonces, el psicoterapeuta trabaja directamente con la hipnosis, directamente entra en la psiquis, entra en la inconsciencia y erradica esa represión que tiene. Sí. Entonces, sí, yo pienso que usted no... Sí, Sí. ¿concreta la pregunta o ya la expresó? No, ya eso es, porque él no ok. es psicólogo. Listo, Sí. gracias. Sí. Bien. Perdón. No soy sí, por psicólogo, favor, pero sí Gustavo. trabajamos muchísimo en la prevención. Trabajamos con equipos de psicólogos clínicos, psicólogos comunitarios y trabajamos con métodos basados en evidencia que demuestran cómo estas intervenciones pueden ayudar a prevenir las situaciones de violencia que tenemos. Entonces, hay colegas que pueden responder. Mi colega Ana podría responder la pregunta, también parte del equipo de Childfund, entonces más bien le paso la palabra, por favor. Por favor. Bueno, un gusto con todos. Me voy a levantar para que me puedan ver. Si bien la psicología maneja diferentes ramas, no todas las ramas aplican para todos los casos. Y de hecho la metodología que se está conversando ahorita en mis manos es una metodología que responde al momento de las conductas de las personas, por eso se llama cognitivo-conductual. Existen otro tipo de métodos de otras escuelas, como es la psicoterapia, el psicoanálisis, la terapia analítica, que implica un poquito más de tiempo, pero debido por todas las situaciones en las cuales nosotros nos encontramos, que necesitamos una respuesta y una contención inmediata para poder ser medida en el tiempo, se utiliza la cognitivo-conductual. Ahora, esto no quiere decir que todos, al igual que con el doctor cuando uno va, ¿no? No quiere decir que cuando yo voy con el doctor y me gusta su diagnóstico me va bien. Como el buen paciente, uno tiene que ser buen paciente y quejarse. Si a mí no me gusta ese tipo de terapias, me voy y busco donde otro médico que me diga otro resultado. Si no me voy con ese médico que no me gusta ese resultado, pues como buen paciente le digo, mire, no me gusta esta medicación, me siento mal con esta medicación, me voy con otro médico. Y así llego hasta donde yo me siento cómoda y veo que esos resultados me están funcionando. Lo mismo nos pasa a nosotros los psicólogos. No todas las terapias funcionan a todos, pero hay algunas terapias en las cuales me permiten medir el impacto que yo tengo y la respuesta que yo tengo con esa comunidad. Porque no es fácil teorizar y ponerlo en práctica que al mismo tiempo generar esas respuestas, los resultados. Se puede, pero se tarda un poquito más. Y para nosotros como proyectos poder tener estas evidencias rápidas, contamos con un tiempo limitado. Esto no quiere decir que no practiquemos otro tipo de terapias en los proyectos, pero esas respuestas y esos proyectos usualmente terminan en dar resultados entre 1 a 5 años. Por eso tenemos diferentes propuestas terapéuticas, incluso de prácticas comunitarias, que en las prácticas comunitarias lo mínimo que uno tiene que estar en la comunidad es 10 años. Para yo poder hacer un análisis de cómo empezó esa comunidad, cómo empezó esos niños y ahora cómo se encuentran luego de los 10 años, cómo me fue efectivamente con esa comunidad. Estos proyectos, como yo les digo, son de respuestas inmediatas. Esa es mi respuesta y más bien, ahí viene mi pregunta que yo también quería preguntar rapidito y lo hago corto. Y eso es para todos también. Cuando lo público se vuelve un riesgo, lo privado se vuelve una oportunidad. ¿Cómo nosotros desde las organizaciones, y se los pongo como ejemplo ahorita todos, estamos abordando espacios de protección a la infancia y tenemos mamitas con sus niños, adolescentes con sus niños? ¿Cómo nosotros podemos enganchar a lo privado para que ellos también tengan responsabilidades con estos espacios de la infancia? Bueno, para empezar, gracias Ana por tu respuesta muy clara y creo que quedó satisfecha la persona que hizo la consulta.
Ahora Solo decir entiendo, qué bueno Ana, que traje es un respaldo, ¿no? cuestionamiento para reflexionar y creo que con eso nos vamos a quedar con esa pregunta para la reflexión, no solamente de los panelistas, sino creo que de todas las personas que estamos aquí presentes, tanto de ONGs, líderes y lideresas comunitarias y otras instituciones. Entonces, agradezco sobremanera a Blanca, a María, a Gustavo y a Emilio por su aporte en el tema de familia y situación de niños, niñas y adolescentes, que ha sido muy clara, muy ejemplificadora y creo que también es oportuna, nos abre ideas, nos abre también creo que oportunidades para que quienes estamos en el rol de líderes o de lideresas y estamos en comunidades, pues podamos plantear, generar y dinamizar a nuestras organizaciones. En esto quisiera recoger como punto final de este diálogo, en base a las preguntas que ustedes plantearon, la resignificación de los discursos y la resignificación de la cotidianidad frente al entorno y frente a las nuevas realidades, que lo mencionó Emilio, Gustavo, María también, y de cierto modo Blanca. Entonces, con eso agradezco a todos ustedes y pues, gracias.